Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de CNN Chile. Este 2012 termina tal vez con la decisión más drástica que se puede aplicar a un plantel de educación superior, su cierre. El 26 de diciembre, la Comisión Nacional de Educación decretó el cierre de la Universidad del Mar, que de acuerdo a las estimaciones preliminares del ministro Beyer debiera ocurrir en un año para permitir la titulación de los alumnos que están en este trámite y también permitir la reubicación de los restantes. Son 12.500 en total. ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron a una universidad llegar a este punto? ¿Qué pasa con otras instituciones cuestionadas? ¿Cuál es el futuro de la educación superior en nuestro país y qué va a pasar con estos 12.500 alumnos de la Universidad del Mar y sus familias que cifraron esperanzas en un plantel que no estaba en condiciones de cumplir? Es lo que queremos debatir aquí en CNN Chile cuando termina este 2012 y es lo que se ve como la principal tarea de este inicio de 2013, solucionar este drama de estas familias y también elaborar un sistema de fiscalización que impida que se vuelva a jugar con las expectativas y los sueños de los estudiantes. Para eso nos acompaña el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Romilio Gutiérrez. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. También nos acompaña el diputado del Partido por la Democracia, Enrique Acorsi. Él es de la Comisión de Salud. Tiene mucho que decir respecto a los estudiantes que están en medicina, en carreras de la salud y que tienen que acreditar sus estudios. Sí, y también nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Feldbaum. ¿Está correcta la pronunciación? Muchas gracias, correcta. Andrés, por estar aquí con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, que después de un par de días, ya casi una semana del cierre de la Universidad del Mar, se hacen todos. ¿Era necesario cerrar? ¿Fue la decisión correcta? Parto por el presidente de la Comisión de Educación. Sí, yo creo que los antecedentes que se conocen de la investigación que realizó el Ministerio de Educación son de tal gravedad que no quedaba otra alternativa. Y yo creo que además es una señal potente y clara a las instituciones de educación superior, que no se van a permitir vulneraciones a la ley y que afecten principalmente a los estudiantes. Una universidad que no cumplía su propio proyecto educativo, que estaba completamente fragmentada, que cada sede funcionaba como una universidad autónoma, por lo tanto no aseguraba calidad ni igualdad de condiciones de los estudiantes que formaban en un lugar que en otro. Su crecimiento inorgánico, sin ningún plan. Creo que eso fue debilitando rápidamente esta institución. Pero, perdón, ¿esto se supo de un día para otro? No. Yo creo que aquí esta situación se sabía, habían antecedentes, y creo que se actuó tarde, porque la denuncia del rector Urrutia fue la que gatilló la investigación por parte del Ministerio. Pero creo que hace años se debió haber hecho más y haber evitado llegar a esta medida tan dolorosa de cerrar una institución. Y yo creo que aquí nadie busca cerrar instituciones. Ojalá que si se cometen infracciones se sancionen a los responsables, pero los alumnos no terminen pagando la cuenta en hechos que no tienen ninguna responsabilidad. Por lo tanto, yo siento que aquí fallaron las autoridades anteriores, falló el Ministerio de Educación, que por años pudo haber hecho más, una universidad que lleva más de 20 años funcionando, y creo que este hecho se pudo haber evitado. Pero comparto plenamente la decisión que tomó el Consejo Nacional de Educación a petición del ministro, porque los antecedentes que nos dio a conocer son graves y no puede seguir funcionando una institución con esa vulneración a la ley y no asegurando calidad en la formación de sus estudiantes. Diputado, por si usted está de acuerdo con que era la única forma de terminar este problema y respecto a lo que le toca, no se conoció de un día para otro, hubo tiempo para actuar, se cometieron negligencias reiteradas, se dejó estar. Bueno, mira, yo estoy completamente de acuerdo con la medida que se tomó y esto se debería haber tomado mucho antes, ¿no? Los síntomas que habían de que la cosa no funcionaba bien venían desde antes, no solamente este gobierno, sino que el gobierno anterior, ¿ya? Y creo que ahí hay una responsabilidad en materia de educación que todos tenemos que asumirla y no nos olvidemos que de dónde partió todo este tema de la educación. No partió del mundo político, partió de los estudiantes, el 2006 partió, ¿no? Y acuérdense de la tomada de mano y todo lo demás, que resulta que los acuerdos que se tomaron ahí no se cumplió ninguno, ¿ah? Entonces, cuando una universidad crece un 500%, o sea, ojo, ¿no? Ahí están todos los sistemas de acreditación
que hay hoy día funcionando, que nosotros, por lo menos yo pienso que no deben seguir. Tenemos que cambiar completamente el sistema. O sea, lo que estamos haciendo ahora es la redistribución de los alumnos, porque todos queremos que ellos puedan tener la oportunidad de seguir adelante estudiando. Pero el sistema de acreditación no sirve. O sea, externalizar la acreditación a privado hoy día, no, el sistema no sirve. Cuando a mí me dicen, no, esto lo regula el mercado no regula en dos áreas que ya se ha demostrado que es educación y salud. No regula. Entonces, aquí, esta es mi opinión personal y también de mi partido, es que el rol del Estado debe ser un rol mucho más importante, y ahí está, por ejemplo, lo que hizo el ministro, fue decir, mire, cerremos esta universidad, pero también se tardaron un montón de tiempo que tenían todos los antecedentes. Acuérdense lo que decía el ministro, pero no tenemos antecedentes. Las preguntas que nos hicieron, ustedes se hacen responsables de que se dejó pasar demasiado tiempo y que ahora, digamos, los platos rotos lo están pagando 12.500 estudiantes que cifraron su esperanza en una universidad que decían estaba acreditada, que podía impartir carreras de medicina. Se lo pregunto a usted, que es del área de la salud, ¿cómo se puede estudiar medicina con 500 puntos cuando en otra universidad exigen por lo menos 700? O sea, ¿eso no le llamó la atención a nadie? Bueno, era un proyecto, por lo menos, déjame terminar esta idea, era un proyecto diferente. A lo mejor ellos iban a ver un sistema de filtro, como tienen otras universidades en Latinoamérica, que entran todos los que quieren estudiar, pero es gratuito, esa es la diferencia. Claro, este ¿ya? es un tremendo Entonces, negocio que entran van todos filtrando los que pueden... arriba, ¿ya? Pero hoy día, este sistema de acreditación, sobre todo el área de la salud, que es tan delicado, ¿no? Con una directora de salud que además firmó 26 certificados de defunción, ¿cierto? Es gravísimo, gravísimo, ¿eh? Y tenemos que investigar si esas personas fallecieron a raíz de los tratamientos que le dio esta pseudo doctora o por otras causas. Pero aquí hay algo que es grave, que tenemos que hacernos cargo, y hay que cambiar esta institucionalidad que ya demostró que no funciona, ¿no? Ni el mercado regula, ni hay autorregulación. Eso está clarísimo hoy día en Chile. Y eso se lo voy a preguntar después al diputado Gutiérrez, pero antes quiero seguir con Andrés. ¿Tú has tomado contacto con los estudiantes de la Universidad del Mar? ¿Ellos en qué posición están? ¿Cuál es la posición de ustedes como Confeche frente a lo que está pasando respecto a estos 12.500 compañeros, digamos, universitarios? Sí, nosotros hemos estado en permanente diálogo con Raúl Soto y con su dirigencia, finalmente con el resto de los estudiantes de la Universidad del Mar, porque tanto nosotros como ellos entendemos que acá el problema no se puede acotar específicamente a la Universidad del Mar, que si bien es el caso más grave y más urgente, sino que no es más que un síntoma de lo que el movimiento estudiantil ha venido prediciendo, especialmente en los últimos 2 años, pero también con más antigüedad, y en especial cómo el lucro en la educación termina siendo un corrosivo que nos deja universidades que más que ser universidades terminan siendo empresas. En ese sentido, y respondiendo también la pregunta con la que tú partías, para nosotros es evidente que hay muchas universidades que no pueden seguir funcionando como tal, que son básicamente las universidades que hoy día son más empresas que universidades, que son universidades que estafan a sus estudiantes con aranceles absolutamente sobretasados, con títulos que no necesariamente responden a lo que supuestamente prometen, con una gestión institucional también, o sea, básicamente con decisiones que permanentemente están orientadas a maximizar el bolsillo del dueño por sobre dar la mejor educación posible. En ese sentido, claro, la Universidad del Mar, como existía, no podía seguir manteniéndose, pero a nosotros nos parece que como se ejecutó finalmente esta decisión de cierre, parece más bien ser un voladero de luces, en el fondo un golpe de timón que intenta dar en particular el ministro Beyer para demostrar que está haciendo algo en contra de la demanda del lucro en educación, pero pasando por encima de los estudiantes. O sea, hoy día, cuando se ejecuta la decisión del cierre, dejamos en la más plena incertidumbre a 12.500 o 18.000 familias, que son las que originalmente estaban en la universidad, y sin que el ministro Beyer aún se haga cargo de los temas de fondo, que son por un lado el final lucro. El ministro Beyer ha presentado alrededor de... Pero esta no lo ves como una buena señal, en el fondo decirles esto se termina acá, nuestro compromiso es reubicarlos, pero no vamos a permitir que universidades e instituciones como así sigan funcionando con delitos tan graves como era lo que planteaba el diputado Corsi respecto a la encargada de la Facultad de Medicina. Sería una buena señal si es que estuviese acompañado efectivamente, por un lado, de propuestas de ley que impidieran que esto vuelva a repetirse, y por otro lado, con cambios al modelo que aseguren una solución razonable para los compañeros. A lo que me refiero en concreto, por un lado, es propuestas que realmente ataquen el lucro. El ministro Beyer, desde que asumió hace un poco más de un año,
ha presentado alrededor de 10 proyectos de ley sobre educación superior y ninguno de ellos ataca el problema que ha sido ya consensuado básicamente por toda la sociedad, que es el principal hoy día, que es el tema del lucro en la educación. Y ninguno de ellos toca el problema. Y lo segundo, bueno, ¿qué pasa hoy día con estos estudiantes? Se les dice que vayan a otras instituciones de educación superior privada. La Universidad de la República, por ejemplo, hay muchos de ellos que están yendo para allá. La Universidad de la República quebró hace 5 años. Entonces, finalmente, la solución que se les da de seguir yendo a otras universidades que también funcionan como empresas, nadie les asegura que no estén repitiéndose el plato una y otra vez y estando de una universidad que quiebra en otra universidad que quiebra, porque hoy día en Chile el lucro sigue totalmente libre. En ese sentido, para nosotros la única respuesta que realmente es sostenible en el mediano y largo plazo es la educación pública. Es que realmente, si es que el lucro está dejando a muchísimos estudiantes sin lugar donde estudiar, entonces que la educación pública sea la que se haga cargo, porque es la única que genuinamente responde a los intereses del país. Y eso puede ser tanto la estatización de la universidad, que podrá sonar muy sesentero quizás, pero bueno, los propios compañeros lo estaban exigiendo. Y ojo, en Brasil este año se hicieron 10 universidades públicas nuevas. Entonces no es algo que sea trasnochado. O la reubicación en universidades que hoy día sean del Estado. Y eso, por cierto, que exige un plan de trabajo conjunto entre un plan el de nivelación en términos académicos, que es importante. Pero que ahí sea el Estado el que se haga cargo de la deuda. O sea, al ministro Bello lo entrevistaban en la segunda, el día jueves, si no me equivoco, y él decía que la gente de la Universidad del Mar tiene una deuda acumulada con una universidad que los estafó, tienen que pagar esa deuda, tienen que cambiarse a una universidad que les va a subir los aranceles, ellos tienen que pagar ese diferencial, y más encima en muchos casos volviendo muchos años antes de los que estaban originalmente, por lo tanto son más años que van a tener que estar pagando arancel. O sea, en vez de estar endeudados por una, van a estar endeudados por 3, por culpa de un sistema que finalmente les garantizó, les acreditó que esa universidad funcionaba, y que bueno, es finalmente el producto del lucro en la educación que termina teniendo instituciones. ¿No ves una cierta ingenuidad en los estudiantes que entraron a este tipo de universidad? No, porque, o sea, por un lado hay un sistema que les decía, el Estado les dio autonomía y acreditó la universidad, y por otro lad, hoy día en Chile, si es que uno es un estudiante relativamente pobre, finalmente, que no tiene un colegio que lo prepara para la PSU, no hay otra opción tampoco donde elegir. No hay otra opción donde elegir, entonces finalmente termina siendo casi un paso natural. Pero como estudiante, por ejemplo tú, ¿no te hubiera parecido sospechoso que una universidad que exige para una carrera 500 puntos es la misma carrera que en otra universidad te exige 800? ¿Algo raro debe estar pasando? O sea, yo creo que sin duda que los estudiantes entraban a una universidad sabiendo que era una universidad poco selectiva. Pero al final del día... Y que estaban en condiciones, seguían en esta misma cancha desnivelada, después con un título que no iba a ser tan bien reconocido como otro. Seguramente, pero de todos modos, es que hay un Estado que les garantiza que esa universidad tiene derecho a existir y a otorgar títulos. Lo razonable es suponer que uno va a entrar a esa universidad y va a salir de ella si es que pasa los ramos. Y eso es lo que finalmente acá no ocurre, que ellos perdieron 4 o 5 años de su vida, una montonada de plata en aranceles, para finalmente 5 años después estar totalmente en las nubes. Y con una deuda que todavía no sabemos si van a tener que terminar de pagar a la Universidad del Mar, al Estado. Hay gente que se endeudó con los bancos, con el sistema bancario, Corfo. Bueno, ahí se abre una caja de Pandora distinta. Pero yo le quería preguntar, diputado Gutiérrez, usted, su partido, la UDI, en un principio dijo que esto se regulaba por el mercado. ¿Esto es una demostración de que finalmente el mercado no fue capaz de regular la educación y que era necesaria una intervención del Estado para poner ciertos parámetros que permitiera efectivamente el funcionamiento de establecimientos educacionales así? Mira, yo creo que ha quedado claro, de hecho lo demuestran, que falta regulación y faltan controles efectivos que impidan que sucedan casos como el de la Universidad del Mar. O sea, el mercado no era posible regular. No, yo creo que es imposible porque las instituciones de educación superior tienen que responder a otro tipo de necesidades. Y creo que este crecimiento desmedido, desregulado, está generando la crisis que hoy día estamos viviendo. Porque se entró en una competencia sin ningún control. Por ejemplo, en educación... Pero eso lo permitieron ustedes. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de todos. Porque ¿qué se privilegió? Y uno escucha las declaraciones del exministro Vitar, donde mostraba los índices de cobertura. Garantizar acceso, que no es malo, pero se descuidó calidad. Cometimos el mismo error que en educación escolar, en básica y media. Nos preocupamos de lograr lo máximo en cobertura, llegar casi al 100%, descuidamos calidad. Hoy día tenemos que estar entendiendo ese problema. Volvimos a cometer el error en educación superior. Pero yo creo que, y rescato las palabras de Enrique,
donde él reconoce responsabilidad de la concertación y de los gobiernos de la concertación. El caso de la Universidad del Mar se sabía con mucha anticipación. Y yo siento que el Ministerio de Educación, aunque tiene facultades limitadas, y eso yo lo comparto, lo que dice el ministro Valle, pero tiene las mismas facultades ahora que hace 5 años atrás. En su minuto. Y haber evitado esta situación que afecta a 12.500 o 18.000 estudiantes de la Universidad del Mar, que están en plena incertidumbre. Y yo creo que aquí una universidad lo que tiene que garantizar es formación de calidad. Yo puedo recibir un alumno que viene con menor nivel de preparación por su origen de colegio. Pero mi compromiso es que cuando este alumno obtenga su título, puede competir de igual a igual con aquel que egresó de otra universidad más selectiva. Y eso es lo que tiene que aportar mi proyecto educativo. Por eso es que es grave el caso de la Universidad del Mar. Porque ese proyecto educativo, que decía cumplir con ese objetivo, no lo estaba haciendo. Y además por decisión propia de las propias autoridades. Entonces, en este sentido yo creo que se debe avanzar en una mejor institucionalidad, que fiscalice mejor y evite los hechos que hoy día se están investigando tanto por la justicia como los que están viviendo los alumnos de la Universidad del Mar. Pero eso efectivamente no le devuelve la plata ni los años a nadie. O sea, con hacer este mea culpa, decir si se pudo hacer más, también leíamos al diputado Carlos Montes que decía, podríamos haber fiscalizado más. Escuchábamos al expresidente Ricardo Lagos que decía, tenemos ahora más de 1 millón de estudiantes universitarios, pero ¿de qué nos sirve tener más de 1 millón de estudiantes universitarios cuando finalmente hay 400 que nunca encuentran trabajo en lo que estudiaron, otros 300.000 que no logran terminar las carreras, que terminan endeudados hasta el cuello, y terminamos con 300.000 que son los mismos de hace 20 años que entraban a las universidades tradicionales, que sí pueden terminar y estudiar en lo que trabajar, digamos, en lo que estudiaron? No avanzamos mucho. Así es. Mira, yo creo que esto debiera, si nosotros realmente queremos darle una solución como país a un tema tan importante como la educación superior, esto nos debiera hacer reflexionar y decir, bueno, ¿qué sistema queremos? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo una vez por todas, ¿no? Y el rayado en la cancha tiene que estar clarísimo, ¿no? Porque tenemos que pensar en educación a años plazo. O sea, cuando uno dice universidad, ¿qué es una universidad? O sea, hoy día la mayoría de las universidades no cumple con la definición básica de universidad, porque tú tienes que hacer extensión, tienes que hacer investigación. Te digo, si tenemos 100 universidades, aquí en Chile las que hacen investigación serán 10. Pero entonces, si nos ponemos rigurosos y hacemos bien todo el trabajo, fiscalizamos efectivamente las universidades que deberían llamarse universidades, las que hacen investigación, ¿con qué nos vamos a quedar? Bueno, por eso tenemos que darle una solución, pero déjame terminar, porque tenemos que darle una solución a este tema. Cuando nos dicen todos los expertos que el 47% de los chiquillos que salen de la educación media, ¿ya?, no entiende lo que lee, casi el 50%. Entonces, ¿cómo vamos a trasladar a esa gente, esos niños, no esos estudiantes, al sistema de educación superior? O sea, tenemos un problema básico. Entonces, yo creo, y esa es mi percepción, que nosotros tenemos que apostar. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el país que dicen las oportunidades, que funciona el mercado y que todo lo demás, vemos cómo está. Pero ahí hay educación pública, gratuita, de buena calidad se supone, y en otros países de Europa lo mismo para todos. Ahora, si yo me quiero ir a un colegio particular, no extra, bueno, eso es otra cosa, pero nosotros lo que tenemos que propender hoy día es a tener una educación pública de altísima calidad en este nivel, digamos, desde los pequeñitos hasta que termine la educación media. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que solucionar este problema que se nos creó ahora con todos estos jóvenes que están, digamos, desprotegidos, pero acuérdense el tema también del préstamo Corfo, que están todos hasta aquí, hasta el cogote, a pesar de que se dio una solución. Tenemos que tomar esto como país y decir, mire, esto es lo que queremos hacer, y ponernos de acuerdo una vez por todas, y la fiscalización la tiene que hacer el Estado, porque si no hay muchos pillos dando vueltas. Hay muchos intereses involucrados respecto de políticos en torno a la educación superior, y por eso no se ha hecho la tarea que corresponde. Se lo pregunto a usted como presidente de la comisión. Mira, más allá de los intereses, yo nunca he recibido una presión por algo. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo emitir un juicio respecto a ese tema. Pero creo que más allá de esas consideraciones,
lo que nosotros tenemos que tomar hoy día son medidas drásticas que permitan superar los problemas que se están haciendo. Y hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera. Resolvió dos sistemas de crédito estudiantil, de ayuda estudiantil, muy malos. El CAE y el Corfo, heredados de los gobiernos de la Concertación, donde se discriminó a los estudiantes. Habían estudiantes de primera y segunda. Todos votaron, así ¿Ya? que no Entonces, miremos malos nomás. sistemas de financiamiento. Hoy día se ha avanzado considerablemente en mejorar las condiciones de acceso y ayuda estudiantil. Por otro lado, hay un proyecto de ley Andrés mueve la que cabeza y crea la palabra también. hay un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que lleva un año en el Senado. ¿Y por qué? Porque a los políticos Porque no no les se llega a acuerdo, interesa no se llega a legislar, acuerdo, porque hay muchos que tienen alguna... Y cada uno, ahí hay un tema que yo creo que lo que plantea Andrés tiene un elemento a considerar. Lo que tenemos que llegar a acuerdo es si existen o no las empresas relacionadas. Por ejemplo, yo en lo personal soy partidario que se eliminen, que no existan, porque mientras existan va a estar la duda si está lucrando o no, porque recordemos que la ley prohíbe el lucro solo en las universidades, Pero hay no en muchas maneras de- CFT-IP. exactamente. Por eso, entonces, esta figura de empresas relacionadas, que incluso la tienen las universidades del Estado, las universidades públicas también tienen empresas que han ido creando, yo creo que hay que tomar una decisión drástica y que la universidad sea dueña de los edificios, de su equipamiento, y no tenga un tercero que le preste el servicio, porque así vamos a estar seguros que los recursos que genera se reinvierten en ir cumpliendo y mejorando su proyecto educativo. Y por otro lado también, el ministro y el presidente han anunciado un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, creando la agencia de acreditación, una nueva agencia que viene a superar una institución que ha quedado demostrado que falló a la fe pública, que hoy día no le cree nadie y que es necesario corregir de fondo. Yo creo que ahí también nosotros los parlamentarios tenemos una responsabilidad de estos proyectos de ley, llegar a un acuerdo y resolver las diferencias que tenemos, pensando no en los intereses políticos particulares de cada partido, sino que en el bien de Chile. Bueno, yo le quiero dar la palabra a Andrés, pero tenemos que ir a una pausa aquí en este programa especial de CNN Chile en torno a la educación y sobre todo en cómo proyectarnos para este 2013 para que situaciones como la que hemos vivido no vuelvan a ocurrir y no tengamos a 12.500 estudiantes en las condiciones que están terminando y comenzando este 2013. Hacemos entonces una pausa y ya regresamos con esta discusión. Seguimos en este programa especial de educación aquí en CNN Chile, viendo cómo se viene la mano para este 2013. Andrés, en el bloque anterior movía la cabeza y manifestaba su desconformidad que no pudimos escucharte, así que te dejo la palabra. Sí, hay principalmente dos elementos que a mí me gustaría destacar para seguir con el debate. En primer lugar, respecto a los famosos mea culpa, que uno los escucha tanto de la Concertación como de la Coalición por el Cambio, a nuestro juicio esos mea culpa van a poder ser aceptados en su totalidad cuando justamente no haya militantes de estos dos bloques políticos que hoy día, como bien decías tú, tengan intereses creados con las universidades, porque, o sea, yo entiendo que no es el caso de los dos diputados acá presentes, pero es difícil creer que la Concertación o que la derecha van a intentar realmente terminar con el negocio educativo cuando militantes del propio PPD, por ejemplo, como la señora Pilar Almanet, ocupa un cargo importante en una universidad cuyo dueño norteamericano dijo que tenía el mejor negocio del mundo en Chile, que es Laureate International Universities con la Universidad de las Américas, y lo mismo de parte de la UDI y en general de las dos coaliciones. Entonces nos parece que, o sea, como bien decías tú, probablemente la gran traba para poder avanzar en terminar con la concepción mercantil de la educación en Chile ha sido justamente que hay mucha gente enriqueciéndose con este negocio. O sea, es el mejor negocio que hay. Y en ese sentido es cuando yo decía antes que sorprende que el señor Beyer no haya hecho ninguna propuesta concreta para terminar con el lucro en la educación. Cuando él era investigador del CEP, siempre su principal tema fue la calidad. Él dijo antes de ser ministro, una universidad que lucre nunca va a poder ser una buena universidad. Y sin embargo, cuando le toca ser ministro, tiene una actitud totalmente inconsecuente, porque termina avalando el lucro incluso llegando al extremo de desechar todas las denuncias que le están explotando en la cara, como fue lo que le dijo el señor Vaso, el informe de la propia Cámara, de la Comisión de la Cámara de Diputados. Pero finalmente termina cerrando esta universidad y la decisión la tomó él. Sí, pero nada garantiza finalmente que, o sea, hoy día, y eso es lo más grave, hoy día hay 10 u 11 universidades que están siendo investigadas. Si el próximo año las vamos a cerrar todas, o sea, no hay ningún mecanismo que hoy día garantice que deje de existir el lucro. Y ahí yo quiero ser bien claro, la superintendencia no es la solución. O sea, todos los expertos, incluyendo al señor Fontaine, por ejemplo, que no es precisamente un izquierdista, dicen, es una superintendencia de papel que lo único que va a hacer es legitimar el lucro.
Si queremos terminar con el lucro en serio, hagamos que la educación deje de ser un buen negocio. Por ejemplo, vayamos regulando aranceles en miras hacia la gratuidad y principalmente fortalezcamos la educación pública para que el corazón de la educación en Chile sea la educación pública, realmente, con real apoyo del Estado, que pueda actuar realmente con su misión pública y cortémosla con las universidades que funcionan como empresas. Este es un año electoral. Yo creo que ninguna de las dos coaliciones se puede sacar el tema de la educación de encima, sobre todo con los casos que estamos viendo ahora y que probablemente no sea el único. ¿Cómo se lo va a tomar en serio la coalición por el cambio y la oposición, digo oposición porque ya no es solo la concertación, en un año electoral, para finalmente hacerse cargo de estas denuncias, de estos clamor de los estudiantes, que si bien el 2012 no fue el año de la calle, pero sí fue el año en que finalmente se quebraron los platos? Yo creo que en este tema el gobierno ha tomado decisiones de fondo. Hoy día tenemos pero no son suficientes. No son suficientes. Tenemos operativa, por ejemplo, en educación escolar. La superintendencia, que ya está cerrando colegios y que acaba de tomar una decisión de cerrar 38 establecimientos educacionales con mal desempeño y con incumplimiento de la ley. ¿Y por qué se quedaron sin matrícula, claro? Y es una señal. No, hay particulares subvencionados. ¿Pero cuántos? Poquitos. En su mayoría, por ejemplo, en San Javier, en mi distrito, es particular subvencionado la decisión que se tomó. ¿Y qué pasa con el lucro? Y creo que en materia de lucro... En la educación superior. En materia de lucro, la superintendencia debe tener las facultades que permitan evitar que se produzca. Y que tenga todas las herramientas para controlar. Yo creo que hay que terminarlo. Porque mientras existan, vamos a tener la duda, ¿qué está pasando? Porque te dan muchas explicaciones. Por ejemplo, en infraestructura para una universidad. Ya, pero medida concreta para terminar eso. Que se dé un plazo para terminarla, porque no hoy día todas la tienen, adecuado, por ejemplo, 5 o 10 años se discutirá lo que sea viable para no terminar que una universidad se tenga que cerrar por solo ese hecho, y que en un plazo prudente se termine y operen como universidades, donde ella sea la dueña de todo su patrimonio. Y no tenga que contratar. El gobierno es que no quiere impulsar. No, pero es un tema que podemos debatir. Y nosotros lo hemos conversado. Sin esto no hay una única solución. Ahora, tiene que ir aparejado de qué. ¿Cómo nosotros vamos a mejorar la ayuda estudiantil? Yo encuentro muy valioso que hoy día se estén entregando más de 300.000 becas este año, más de 400.000 el próximo año, cosa de seguir asegurando el acceso. Pero también tenemos que asegurar cómo las universidades postulan a fondo, van mejorando su calidad. Por eso es bueno el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad con una nueva agencia que va a acreditar a las instituciones, donde tú te acreditas o no te acreditas, y desaparece esta figura de 1 año, 2 años que nadie entiende. ¿Y cuál va a ser la exigencia de ustedes como oposición? Va a ser una de las preguntas que va a tener que responder la candidata de su partido, que es Michelle Bachelet, en cuyo gobierno comenzó la marcha de los pingüinos, se aquietó bastante, pero es una respuesta que va a ser, yo creo, si no la primera, la segunda que va a tener que contestar cuando diga en marzo hablamos. Bueno, yo creo que esa va a ser una definición fundamental. Y te digo, hay una presión muy grande, se está construyendo el programa, y la presión, digamos, muy fuerte de los partidos como el PPD, por ejemplo, es educación pública. O sea, nosotros creemos que este experimento que se ha hecho en estos últimos años de educación privada para Chile no va más, ¿no? Educación pública. ¿Y qué pasa con todas las universidades privadas que hay? Podemos tener educación privada, pero bajo un contexto completamente diferente de lo que estamos viendo hoy día. O sea, lo que discutíamos recién, o sea, yo creo una facultad de medicina. Fíjate que se necesitan 5 médicos para crear una facultad de medicina, ¿ya? Y, por ejemplo, los decanos eran como personas sagradas en la época que nos tocó estudiar medicina, gente que tenía un prestigio tremendo. O sea, cualquier persona no podía llegar a ser decano, ¿ah? Hoy día tú llegas, instalas la facultad de medicina y me consigo un compadre y decano, ¿ah? Director de estudio. O sea, los tipos no tienen ni formación académica, no tienen formación pedagógica, no tienen formación de investigación, además no tienen experiencia muchos de ellos en el área de la salud, que nosotros encontramos que esto es gravísimo. O sea, en materia de la salud nosotros tendríamos que tener un comportamiento de fiscalización, pero de una manera mucho más óptima que la que estamos teniendo hoy día, porque estamos arriesgando la salud de las personas. Pero respecto a lo que conversábamos del lucro, ¿cuál va a ser la propuesta estamos como completamente en contra? Por lo menos el PPD dijo clarito, no, estamos construyendo el programa no al lucro. O sea, la ley es más clara que echarle agua, dice no al lucro. Lo que pasa es que aquí tenemos la integración vertical en la ISAPRES, tenemos integración vertical en salud, tenemos integración vertical en todo, ¿ah? Entonces, de una vez por todas nosotros queremos
apoyar fuertemente la educación pública, sobre todo en los primeros años. Pero lamentablemente todas estas universidades se desarrollaron en los gobiernos de la concertación. Pero te digo, también, acuérdense que se desarrollaron, pero durante un periodo importante de este periodo, de la concertación, nosotros teníamos senadores vitalicios, senadores designados, pero eso ya digo, no hasta el año excusa. 2000, hasta el año 2000, ¿ya? Bueno, eso era, ¿ya? Y tú, la ley que tenías que sacar ahí, ¿qué era? Después, las mayorías del acuerdo, por ejemplo, de los pingüinos, el año 2006, se llegó a un acuerdo que nunca se respetó, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Aquí, hoy día, los que van de candidato futuro, ¿no? Van a tener que decir, mire, yo estoy de acuerdo con la educación pública, yo estoy de acuerdo con la educación privada, y la gente tendrá que elegir de una vez por todas, ¿eh? Y que sean ¿Cómo van a hacer los consecuentes estudiantes para poner además, este tema y que no se les vaya piensan, de las manos en un año electoral? O sea, nosotros ciertamente en 2013 vemos que va a tener que ser nuevamente un año de movilizaciones importantes, en particular considerando que el ministro Beyer no ha sido capaz de cambiar en nada su discurso y sus acciones desde que asumió. O sea, si bien el ministro Beyer es muy distinto al Beyer que conocimos antes de ser ministro, algo raro pasó en ese proceso, pero desde que asumió y en particular desde que estallan todos los escándalos del lucro, se mantiene absolutamente incólume en su posición, y eso sin duda que obliga a que sea un año de movilizaciones. En el fondo la única forma que tenemos de empujar ciertas transformaciones. Pero también nosotros vemos que, en la línea de lo que decía el diputado Corsi, o sea, acá perfectamente, o sea, es fácil imaginarse que, en particular, la señora Bachelet llegue con un programa que sea totalmente contradictorio con lo que vimos en los 20 años de gobierno de la concertación. Y ahí es donde nosotros, o sea, si quieren tener algún grado de credibilidad de parte de la ciudadanía con respecto a las promesas que vayan a hacer, nosotros esperamos señales concretas que ocurran en el mismo 2013. ¿A qué me refiero? Si es que acá hay tanto consenso en esta mesa de que el lucro en la educación no debería existir, entonces ¿por qué no lo terminamos el próximo año? O sea, desde el 2011 que todo el mundo dice que está de acuerdo, pero cuando llega al Parlamento parece que los intereses creados... El lucro no existe en las universidades. Si la ley lo prohíbe, si lo que hay que hacer es que la ley se cumpla y sancionar con el mayor rigor posible a los responsables. Y eso es, yo creo que un deber que tenemos que tomar. Y ahora, cuando tú criticas al ministro Beyer, yo creo que es totalmente injusto, porque si tú ves el único ministro que ha dado la cara en el único gobierno que se tomó a lo mejor la decisión política más incorrecta posible de cerrar una institución de educación superior que está en todas las regiones y se está investigando responsablemente todas las denuncias. Pero el momento de hacerse cargo de la... Yo creo que en eso, pero escucha, yo creo que en eso si uno trata de personalizarlo a lo mejor por un interés político, de darle a una figura, puede ser tu estrategia. Pero creo que no guarda relación con lo hecho, porque si tú veamos cuando el ministro Beyer lo que se ha hecho es mucho más de lo que se ha hecho en muchos años, y se han tomado decisiones de fondo, y además se recogieron gran parte de los planteamientos que el movimiento estudiantil hizo el 2011. Lo que pasa es que ustedes el todo o nada, y eso es imposible. Uno tiene que pensar en fortalecer una señal muy mala, educación una superior. Una señal muy mala que se dio ya para lo que estamos discutiendo acá, el nombramiento del nuevo presidente, o no sé cómo se llama, director, Marco Coletti. ¿Qué es lo que dijo este caballero? Dijo que la universidad en Chile era muy barata y que estaba bien el lucro. Que él fomentaba el lucro. En particular con respecto al tema de la Universidad del Mar, cuando uno ve, claro, el ministro Beyer toma la decisión de cerrarla. Pero ¿qué hace al mismo tiempo? Porque no basta con cerrar universidades. ¿Cómo se hace cargo de los estudiantes en particular? Eso no es un plan B. Lo único que hace, o sea, aparte de que lo hace de forma muy improvisada, lo que hace es decirle, vayan a otras universidades que al final del día pueden estar haciendo lo mismo que hace la Universidad del Mar. ¿Por qué? Porque no está dispuesto bajo ningún motivo a realmente fortalecer la educación pública. Los estudiantes de la Universidad del Mar partieron diciendo, estatiza la universidad. Y en ningún momento, y acá ningún parlamentario de ninguna coalición recogió esa posibilidad. Andrés, nos tenemos que ir a una pausa, la última de este programa. Vamos a seguir debatiendo lo que va a pasar exactamente, lo que va a pasar con el ministro Beyer. Yo los quiero invitar efectivamente que escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Beyer el día que se anunció el cierre de la Universidad del Mar y qué es lo que iba a pasar con los estudiantes, qué es lo que nos importa y de lo que queremos conversar en el siguiente bloque. Seguimos discutiendo en este programa especial sobre educación de cara a este 2013. Va a ser un tema electoral y es un tema que preocupa sobre todo hoy en día a 12.500 familias, que son las familias de los estudiantes de la Universidad del Mar que se quedaron sin universidad. Escuchemos las palabras del ministro de Educación el día que se anunció este cierre y sigamos discutiendo.
Para nosotros es tremendamente importante hacer cumplir la ley y en nuestra investigación llegamos a la conclusión de que la universidad no estaba cumpliendo con esa legislación. Como consecuencia de eso, pedimos el cierre de la personalidad jurídica de esta institución. Si ustedes recuerdan más aún, ¿no es cierto?, hubo antecedentes reportados por funcionarios, por profesores, por estudiantes y también por un ex rector de la universidad que informó sobre estas irregularidades. Solicitar, digamos, ¿no es cierto?, a los estudiantes particularmente y a sus familias que tengan calma. Este no es un cierre inmediato, nosotros nos vamos a preocupar por ellos, por garantizar que ellos puedan titularse cuando estén en proceso de titulación y al mismo tiempo garantizar de que ellos puedan ser reubicados en distintas instituciones de educación superior. Diputado, usted lo tiene citado el ministro para el día 2 a la comisión a explicar esto, ustedes se van a hacer parte, digamos, de la demanda de los estudiantes para velar efectivamente que lo que dice el ministro se cumpla, que sean reubicados, que estén tranquilos, que sea una cosa que en sus familias exista digamos, una cierta serenidad para iniciar este año. Mira, aquí nosotros tenemos claro que los alumnos no tienen ninguna responsabilidad en el cierre de esta institución y son los que están pagando la cuenta. Y lamentablemente el ministerio no había dado señales claras hasta que no se decretó el cierre de la institución por el Consejo Nacional, que era lo obvio, el ministro lo había dicho, que él no podía anti-iniciar. Y nosotros quedamos relativamente tranquilos en una comisión de educación donde el ministro nos aclaró una serie de acciones que va a emprender el ministerio. Y por eso hemos convocado y hemos pedido una sesión especial de la Cámara este miércoles para analizar en detalle en qué condiciones se va a hacer el cierre. Porque la Universidad del Mar, por sus características, está presente en diversas regiones del país. Y cada sede tiene sus particularidades. Por ejemplo, San Fernando es la única institución de educación superior. No existe otra. Por lo tanto, si yo le digo a un alumno de San Fernando que tiene que ir a Talca a completar sus estudios, tiene mayor costo. Lo más probable es que deje de estudiar. Esa situación nosotros no queremos que se produzca. ¿Y cuál es la alternativa que manejan ustedes para casos como ese? ¿Cuál es la propuesta? Lo que le hemos planteado al ministro, que si es necesario mantener abierta la Universidad del Mar 3, 4 años hasta que obtenga su título, el último alumno de esta generación se tiene que hacer. Y los costos, si es necesario que lo asuma el Estado, lo tenemos que hacer. Yo creo que en eso hay una responsabilidad de todos nosotros, por permitir que una institución de estas características funcionara y fallara la fe pública. Porque aquí el mea culpa lo han hecho todos. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas. Y aquí ningún estudiante de la Universidad del Mar puede terminar pagando la cuenta. Por lo tanto, si hay un alumno, porque aquí se ha dicho se van a reubicar, pero si el arancel es más alto, no puede pagar más. Tiene que mantener iguales o mejores condiciones que la que tiene hoy día, al margen de las demandas civiles que establezcan contra los propietarios de la Universidad del Mar, que yo creo que también el gobierno debe hacerse parte. De tal manera que estos señores que se hicieron millonarios paguen a estos estudiantes el daño que le han provocado. Eso no resuelve yo lo decía en los bloques anteriores, eso no resuelve el riesgo que parece súper real hoy día de que al reubicarlos finalmente terminen en una nueva universidad que vaya a sufrir el mismo destino que la Universidad del Mar. El ministro dijo que solo se van a reubicar en universidades acreditadas. La Universidad del Mar está acreditada. Pero que firmen, por ejemplo, la República no está acreditada. No. Sí, pero que firmen un convenio con el ministerio. Además, en la ley de presupuesto se dejó una partida que fue apoyada transversalmente por todos los sectores políticos, donde se dejaron recursos para que el ministerio en estos convenios apoye a estas instituciones que van a recibir a los alumnos de la Universidad del Mar todas las medidas que debe implementar para su incorporación. Sí, además, yo creo que pero quiero aclararte una cosa. Por ejemplo, hay casos de la Universidad del Mar que no va a operar la reubicación. Y eso nosotros lo tenemos claro. Y ahí creemos que es el ministerio, en este plan de cierre de intervención, que tiene que asegurar que ese alumno no deje de estudiar. Porque no es responsabilidad. Y si es necesario mantener abierta esa sede de esta universidad, operada por un interventor, que se haga. Diputado, ¿usted qué opinión tiene sobre los más de 3.000 estudiantes que están en el área de la salud y que ahí hay un problema gravísimo? 7.500, mira. Yo entre kinesiología, aquí hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse. O sea, nosotros no podemos seguir avalando esta calidad de educación en el área de la salud porque las consecuencias son terribles. O sea,
Aquí hay que ser mucho más drástico en este tema. En ninguna parte del mundo existe este sistema de acreditaciones. Y lo que yo pienso que nosotros tenemos que hacer ahora es abocarnos al tema de la redistribución, ok, pero tenemos que ir al fondo. O sea, lo que estábamos hablando acá, no más lucro en la educación superior, pero en categórico, nosotros estamos disponibles para apoyar una ley en ese sentido ahora y ya, y como decía aquí el presidente de la FED, ¿no? Pero aprobemos la superintendencia de educación superior. La superintendencia la vamos a aprobar, pero si es que tenemos esta otra condición, que realmente vayamos a solucionar el problema. Pero fíjense que hoy día ya esto que ha solucionado, funcionan los créditos y todo lo demás, pero el endeudamiento que están hoy día los universitarios en Chile es pero gigantesco. Bueno, se quedan con deudas de 15 millones de pesos. De la calidad de estos estudiantes que se van a recibir este van a tener que seguir, ¿A usted le da garantía, le da tranquilidad? No me da ninguna garantía, no me da tranquilidad, y lo que tenemos que hacer es implementar de nuevo, ¿no?, el tema del examen nacional de médico y preocuparnos que en las carreras que no es medicina, por ejemplo, tengamos un control muy estricto de los campos clínicos, de los profesores, porque aquí nos estamos preocupando de los alumnos, pero ¿quién le va a hacer clase a esos estudiantes que van a terminar, no sé, en 3 años más? ¿Quién va a pagar a esos profesores? ¿Qué calidad van a tener esos profesores? ¿Van a tener campo clínico, por ejemplo, no, estos estudiantes que están en el área de la salud, cuando se sabe que está totalmente quebrada la universidad? O sea, yo creo que tenemos que preocuparnos del tema de la calidad, del tema del lucro y después, ¿no?, solucionar el problema de la reubicación de todos los estudiantes que no son los culpables de lo que está pasando. Bueno, escuchemos lo que dicen los estudiantes. Tenemos declaraciones, ellos no tienen centro de alumnos propiamente tal, pero tienen un vocero, que es las declaraciones que queremos presentar a continuación. Primero, reiterar el emplazamiento al Estado y al Ministerio con respecto a que se nos reconozca la calidad de víctimas de la crisis que vive la Universidad del Mar y de la crisis de la educación a nivel transversal, no solamente de las universidades privadas, sino también de las universidades estatales, ¿ya? Y nosotros exigimos que se produzca un cese de la improvisación y que se generen las mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos soluciones detalladas y concretas con respecto a las demandas que nosotros levantamos desde un principio. Desde la Casa Central de la Universidad del Mar, acá en Reñaca, solidarizamos con las demandas nacionales de cada una de las sedes, que entendemos son las mismas que manifestamos nosotros con respecto al financiamiento, al respeto del avance curricular irrestricto. O sea, no podemos ceder ni tener ningún tipo de perjuicio con respecto a las soluciones que está manifestando el Ministerio y a la condonación de la deuda histórica. Bueno, eso debería materializarse para que quedaran contentos dentro de 4 años. Yo creo que es un tema que ahora que ya se nombró la persona que va a estar a cargo del proceso de cierre, que se van a ir aclarando. Por eso nosotros tenemos mucha confianza en la decisión que tomó el gobierno, en el plan que va a implementar y que va a tener como prioridad proteger a los alumnos. Y yo comparto con Enrique que yo creo que es un hecho muy grave que nos debe hacer reflexionar sobre qué medidas tenemos que tomar para evitar que hechos como el de la Universidad del Mar se vuelvan a producir. ¿Hay otras universidades que están en riesgo en este minuto? Porque el ministro no habló de investigadas, sino que de indagadas. Bueno, Patricio Guaso, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, hizo una denuncia respecto de 2 instituciones. Nosotros en la Comisión de Educación... Que es la unidad aquí en la Universidad Pedro de Valdivia. Así es, Santo Tomás. Y le pedimos los antecedentes al ministro, quedó una vez terminada la investigación, hacernos llegar en qué había sucedido con esos hechos denunciados. Y yo tengo la plena seguridad que el ministro va a investigar cualquier denuncia responsable respecto del funcionamiento de las instituciones. Pero yo creo que debemos tener más atribuciones, una mejor fiscalización que evite llegar a estos hechos y que se sancione oportunamente a los responsables. Porque aquí son los dueños los que llevaron a la situación que está hoy día la Universidad del Mar, sin que ningún organismo diera las alertas oportunas para evitar llegar al cierre. Por lo tanto, cuando tú cierras la institución, el costo sí o sí lo asumen los estudiantes y los funcionarios, porque aquí hay más de 4.000 trabajadores, entre académicos y personal de la universidad, que también se va a quedar sin trabajo. Y ellos confiaron en esta institución. Entonces, yo siento que este es el primer hecho que nos debe llamar a una profunda reflexión y apoyar las medidas que está planteando el gobierno, hacer la modificación y perfeccionamiento que sea necesario. Aquí no creemos que los proyectos no obedezcan a ninguna mejora, y yo lo que sí creo que hacerlo rápido, ahora,
porque el tiempo se nos va y puede ser tarde si tenemos que enfrentar otro caso similar a este caso de la Universidad del Mar. Justamente es lo último que dice el diputado, o sea, acá hay muchas universidades que están siendo investigadas. La propia Universidad de Santo Tomás, que es una de las universidades que tiene denuncias concretas sobre lucro, es la que estaría abriéndose a recibir más estudiantes de la Universidad del Mar, y justamente creo que se visualiza muy claramente cuando yo le pregunto al diputado Gutiérrez cómo garantizar que los estudiantes no vayan a pasar por la misma crisis el próximo año, y me dice, bueno, son universidades acreditadas. La propia Universidad del Mar está acreditada, o sea, acá tenemos un sistema que estuvo diseñado para legitimar, para permitir el lucro, el enriquecimiento ilícito, y lo que es terrible de esta situación, lo que es terrible, además de la improvisación evidente con la que actúa el Ministerio, es que no existe aún ninguna reforma que vaya al fondo del asunto, no existe ninguna propuesta que realmente vaya a terminar con el lucro y que realmente vaya a potenciar la educación pública como la única solución sostenible y que realmente pueda aportar al desarrollo del país. Por ejemplo, para profundizar un poco más en el tema de las universidades estatales, justamente si es que hay sedes en Quillota y en San Fernando, que son la única universidad que está allí, vaya que podría ser enriquecedor tener una universidad estatal que promueva el desarrollo regional. Lo mismo con los estudiantes vespertinos, hay un 40% de estudiantes vespertinos, que va a ser muy difícil reubicarlo, y que también sería muy interesante una universidad del Estado que pueda preocuparse de otorgar ese tipo de educación. El problema es que acá tenemos un gobierno y lamentablemente una concertación que ha actuado totalmente en complicidad finalmente con lo que ha estado haciendo el ministro Beyer, que no tiene ninguna disposición a transar, a moverse de su trinchera ideológica y a reconocer que en la medida que seguimos pensando que el mercado va a ser el principal motor de la educación, vamos a seguir teniendo estos escándalos. Inicio del 2013, año de propósitos, de peticiones. ¿Cuál sería tu petición concreta? Yo diría principalmente reconocer que la educación tiene que ser un derecho, no un negocio. Eso significa fin al lucro, más educación pública, y que no nos va a bastar bajo ningún punto de vista con promesas electorales, porque promesas electorales hemos tenido 30 años, sino que queremos medidas concretas, como por ejemplo, yo le propongo una al señora Corsi, que todos los militantes que sean de su partido y que estén en una universidad relacionada, pasen al Tribunal de Honor porque están finalmente contraviniendo lo que el propio partido está diciendo. ¿Podría ser una opción? Bueno, mira, eso yo creo que cada partido tiene que tomar las decisiones. Nosotros estamos, en el PPD hay conciencia absoluta de lo que está hablando el presidente de la FECH, y la posición que hemos tomado en esa materia es clarísima en los últimos consejos y en las últimas directivas nacionales. Fortalecer la educación pública. Y lo otro, yo creo que aquí estamos disponibles para tener una ley o algún sistema, ¿no?, que evite el lucro, ¿no?, y que haya compromiso concreto. Pero absolutamente, eso creo que eso es lo que estamos esperando todos nosotros, para que realmente tengamos una solución también, y darle una solución como Estado al tema del endeudamiento. Si esto no basta con la redistribución, no basta con que digamos, mire, fin al lucro ahora, ¿y qué pasa con todos los que están endeudados hasta el cogote hoy día? Porque, por ejemplo, el otro día vinieron unos estudiantes de medicina, 15 millones promedio que han endeudado, ¿no? Entonces yo creo que hoy día nosotros tenemos la capacidad como país para buscar otro sistema de financiamiento. Yo estudié medicina en la Universidad Católica de Chile gratis. Bueno, gratuidad, el ministro dijo ¿Ya? que no iba a haber. ¿Cuál es el compromiso a lo que se compromete usted, la UDI y su partido? Año electoral, ahora las promesas no se van a dejar pasar. Nos vamos a jugar para que en el primer semestre se apruebe los proyectos que están en el Parlamento y que son necesarios y fundamentales para corregir y evitar hechos como lo de la Universidad del Mar. Estamos dispuestos a perfeccionar, a discutir transparentemente de cara al país esos proyectos, porque yo creo que aquí no podemos seguir permitiendo que instituciones que juegan con la fe pública y engañan a la familia chilena y a los estudiantes sigan operando. Y si es necesario cerrar otra institución, que se cierre. Lo que sí tenemos que tener son planes de cierre donde se proteja al estudiante. El ministro lo ha dicho. Toda la legislación de educación superior está pensada más en las instituciones que en el alumno. Lo que tenemos que hacer es un giro, es proteger al alumno y darle la tranquilidad que está estudiando en una institución sólida, que no se va a tener problemas de financiamiento, que va a ser formado profesionalmente como del mejor nivel y que va a poder desarrollar al máximo sus potencialidades. Yo creo que ahí tenemos un deber en el Parlamento de aprobar rápidamente los proyectos de ley que están ahí, que llevan tiempo esperando. Y ese es el compromiso para de iniciar este 2013. Lamentablemente se nos terminó el tiempo de este programa especial que hemos dedicado a la educación, pero es un tema sumamente importante. No al lucro, estamos fritos. No al lucro, es que es un delito, digamos, o sea, no debiera existir. Es que se sigue notando que no hay ninguna voluntad, en particular de parte en este caso del gobierno, por impulsar leyes distintas a las que ya han sido reconocidas como insuficientes. Y me parece que tampoco se ve una voluntad de parte de la
también pero se pueden dentro discutir esas leyes y de llegar a nuestra acuerdos. sociedad en un año electoral, y sin duda que van a estar Todos sobre la tienen mesa. espacio para contribuir al debate. Y cada vez tenemos una sociedad más participativa, más empoderada, con estudiantes que se han movilizado y que han logrado que la educación sea uno de los temas que estemos discutiendo hoy. Parece que había necesidad de que se quebraran los platos, y lamentablemente Lo advertimos todo el 2011. Sí, pero exactamente, te digo, todas las lamentablemente universidades- hay 1.500 que lo están pagando en carne propia. Todas las universidades debieran pasar por un sedazo ahora y realmente no una prueba de blancura, porque aquí dicen, algunas están, no, demuéstreme que funciona. Y eso creo que tendríamos que hacerlo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes Gracias. por participar en este debate. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este debate. Sabemos que la educación es un bien de nuestro país y queremos tener un país más justo, más equitativo, más preparado y llegar al desarrollo, que es lo que prometen las autoridades y lo que efectivamente a todos nos gustaría. Es la educación la base, tanto la educación primaria, inferior, secundaria, universitaria, por supuesto. Muchísimas gracias, y a todos desearles que tengan un excelente 2013. Muchas gracias. Gracias.